Soy Nuberu. Soy muy grande. Soy el que fa les tormentes, el que astrapalla el semao y mete miedo a la gente. Ando en riba de una nube y llámenme Xuan Cabrito. Visto pellella de cabra y mi casa está en Egipto. Voy contavos cómo fue que de Xuan me fice amigo, cuando la gente de un pueblo paró los mis estropicios. Andaba yo un día montado en riba de mi nube por cima de un pueblo asturiano, mandando rayos, truenos, granizo, cuando en estes la gente de aquel pueblo empezó a llorar y a gritar y a rezar y a pedirme por favor que yo dejare de atronar porque diban perderse les coseches y morrer de fame los sosfíos. A mí dióme pena. Aparé y quedé montado en riba de una nube mirando pa' aquel pueblo. Pero en este llegó un airón que... ¡ah! Y el aire... ¡ah! Me emburriaba y yo aguantaba. Y el aire... ¡ah! Hasta que al final... ¡ah! Caí al suelo. Y cuantes que me vi en suelo, híceme pequeño, porque yo, Nuberu, arriba, soy muy grandón, pero cuantes que te caigo al suelo, soy enano. Así que fui a una mansión de un paisano muy rico que vivía allí, y le pedí si me dejaba dormir y que yo recuperame para marchar al día siguiente. Pero aquel paisano echóme, confundióme con un mendigo. Mira que confundíme a mí, Nuberu, con un mendigo. Y entonces yo fui a otra casa de un paisano que se llamaba Xuan, que ya era más prove. Y Xuan sí, dejóme dormir y pa' encima al día siguiente, después de darme de desayunar, regalóme unas coricies. ¡Ja! Que no sabéis que son coricies. ¡Ja, ja! Sabíalo yo. Esto, no el pie, esto. Así que al día siguiente, antes de marchar, dije a Xuan, Xuan, Nuberu ye agradecido. Como me ayudaste, voy a decirte esto. Si algún día vas a Egipto, pregunta por Xuan Cabrito. Y colé volado. Resulta que aquel paisano a Xuan, pues llevaronlo a la guerra. Obligado. La guerra hízola en mi país, en Egipto. Allí cogieronlo prisionero, pero después él escapó y según estaba escapando de sus enemigos, pasó talmente a la vera de mi casa. ¿Y sabéis por qué reconoció que era la mi casa? Porque estaban puestas las coricies en la ventana. Él entró, pero mi mujer dijo que se guardare, que cuidado, que yo Nuberu estaba tronando por Asturias, y yo cuando vuelvo de Asturias a Egipto, queda tan lejos que cuando llego de atronar, llego con tanta fame que... como humanos, crudos. Hombre, los guajes pásolos un poco por la parrilla. Entonces yo entré en casa y nada más entrar dije... aquí huele a carne humano. Y fui contra Xuan, pero Xuan dios a conocer, dijo que era el paisano que me ayudare. Así que entonces yo dije a Xuan, mira Xuan, para que veas que Nuberu ya agradecido, no voy a comete y voy a decirte otra cosa. Resulta que me enteré atronando que tu mujer piensa que morriste en la guerra y va a casar con otro paisano. Pero va a casar con otro porque piensa que tú morriste. Así que montan a mi nube conmigo, vamos a llegar antes de que se case con otro y así na que por lo menos pueda escoger. Que sepa que tú estás vivo y sepa si sigue contigo, con otro paisano, con los dos o con ninguno, que si yo. Así que montó conmigo Xuan y... fuimos volando desde Egipto hasta Asturias. ¿Sabéis todos dónde queda Egipto? Queda lejos, ¿eh? Queda más para allá de Grau, por lo menos. Queda muchas horas. Y llegamos justo antes de que su mujer acabara de casarse con otro paisano, para que pudiera escoger. Porque yo, Nuberu, ayudo al que me ayuda, pero al que no me ayuda,
mando y truenos. Si algún día vas a Egipto, pregunta por Juan Cabrito. ¿Otra vez que me pasó? Acabo de transformarme en Nuberu, ¿verdad? Nuberu. Pásame alguna vez. Claro, y está ahí en la cara de Nuberu. Qué guapo ¿no? No, ya más tirando un poco pa' feo, ¿no? Pues sí. Ah, y esto que tengo aquí detrás. Claro, estoy en el abrigo. Claro, estoy en la pellella de cabra. Claro, porque Nuberu ya es tan antiguo que en su época no había abrigos. Entonces, ¿sabéis cuáles fueron los primeros abrigos del mundo? Pues estos. Una piel de animal puesta por encima. ¿A qué parece una cabra? ¡Be! Uy, podéis agradecer que hay un poco de pandemia, porque otras veces se me tira al público. Pero ya sabe que no puede. Pues esto de yo transformarme en Nuberu, yo por cuenta de un trasgu. ¿Sabéis todos lo que hay un trasgu? Que cambia las cosas de sitio. Pues sí, ya que hay un trasgu por ahí, porque yo soy molinero. Por eso tengo aquí este galipu, que es donde me traen el cereal, les paisanes, para que yo lo prepare. Sabéis que gracias a los molineros hay pan y bizcochos, ¿no? Entonces me traen aquí en este galipu o celemín o copín. Pero hay un trasgu por ahí, porque los trasgus están mucho por los molinos, que anda cambiándome las cosas. Y antes... ¿Ves? Ya huele bien. Es que antes parecía que olía raro este agua. Entonces, para mi idea, que lo cambió por un bebedizo de una bruja. No, ahora llega agua otra vez. Pero de todas formas estoy acostumbrado, porque por mi morín pasan muchos bichos de estos que llamamos mitológicos. De hecho, aquí en el galipu guardo una historia. Y era la princesa de un país que en un cuento existió, y una mañana de abril enamoróse de un pastor, y eran tan felices cuando el rey apenas se enteró, mandó encerrar al mozo en un oscuro cuartón. Y cuenta la gente que de amor, porque yo llegué una cueva vivía un cuélebre. Hasta ahí ninguna novedad, ¿no? Que viviera ahí tranquilamente. Lo que pasa es que aquel cuélebre dio hoy por secuestrar a una xana que no la dejaba pasar. No la dejaba salir de allí. Xana, ¿dónde estás, Xana? Mirad, la xana salía. Muchos guerreros intentaron salvar a la xana, pero con todos pasaba lo mismo. Llegaba de mano el guerrero todo gafu, allí, muy gallo. Picaba la puerta. ¿Quién ye? ¡Cuélebre, culebrón! ¡Sal de ese huevón! ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¡Que sueltes a la xana! ¡Ja! ¡Ja! ¿Quién es tú para decir eso? ¡Yo soy un guerrero! ¡Ja! ¡Que suelte a la xana! Si no sueltes a la xana, ¡córtate la cabeza! ¿Eh? ¡Ja! Tú a mí vas a cortarme la cabeza. Si yo te saco a ti no sé cuántas cabezas, anda, marcha antes de que te coma. Eso nada, lucha, pelea. Marcha, que no tengo ganas de guerrear. Lucha, pelea, cobarde gallina, capitán de la sardina, que voy a por ti, ¿eh? Lucha, que voy a por ti. Marcha, tú lo que hiciste, ya verás. ¡Oh!
¿Eh? Tu espada nada más que me fai cosquilles y rebelgos. Marcha que te zampo. ¿Eh? ¿Eh? Ay, mira que te di la oportunidad. Ahora voy comete. ¡Buah! ¡Qué mal hueles! ¿Cuánto tiempo va que no te bañas? 6 meses. ¡Buah! ¡Qué asco! De guerreros. Y así pasaba con todos. Pasó hasta con el conde Gafu. El conde Gafu, que era el conde más valiente y guapo de la comarca. Llegó. ¿Quién ye? ¿Cuál abre culebrón? Sal de ese huevón. ¿Qué quieres? Que sueltes a la xana. ¡Ja! ¡Ay, qué pesados sois! Mira, a ti voy zampate ya, da fecho. ¡Ah! Tú sí que hueles mal. ¿Cuánto tiempo va que no te bañes? ¡Un año! ¡Buah! ¡Qué gochísimos son estos guerreros, madre del alma! Y como pasaba así con todos, día llegó en que no había ningún guerrero que intentase ir a luchar contra el cuélebre. Así que el cuélebre mandó llamar nada más y nada menos que al rey. Llegó el rey. Tú dirás, mira, rey, yo que estoy muy aburrido, porque últimamente no viene ningún guerrero tuyo a pelear conmigo. Ya, ¿qué quieres? ¿Acabas llamando a los gochos y llamándolos, cuspiándolos? Ya ves, están todos cansados. Ya, pero es que yo me aburro. Ya, pues compra un burro. ¿Eh? ¿Qué estás riéndote de mí? No, decía mi madre. Me aburro, compra un burro. Ah, la mía también. Ah, pero yo sigo aburriéndome. No compro burro ni nada, que quiero que traigas más guerreros. Pues no hay guerreros. ¿Ah, sí? Pues mira, si no traes más guerreros, para no aburrirme, quiero que traigas a tu fía, la princesa. No, a mi fía la princesa no, que ella es la única fía que tengo. Pues si no me traes a tu fía, la princesa, voy a llamar a otros cuélebres. Voy a llamar a los pataricos gigantes de un solo huello. Voy a llamar a los esplumeros de la mar, hasta la huestia, y vamos destrozad el reino. Así que ya ves, o traes a tu fía o adiós rey. Claro, el rey contó y no la fía, y dijo la fía a la princesa, Mira, papa, prefiero que me des a mí a que pierdas el reino, ya me desapañaré. y fueron contra la cueva. ¿Quién ye? ¡Cuélebre, culebrón! ¡Sal de ese huevón! Ah, traes a tu fía, por fin. ¡Qué remedio! Vale. Tranquilo, que no la voy a mancar. Voy a agarrarle así suave. Cuidado, Vale. con cuidadín, que soy una niña. Vale. ¿Sabes? No muerdas, No muero. Ni me eches fuego. Vale. Mamina, qué carácter. Con cuidado. Vamos. Así. ¡Ay, cosquillas! Vale. Así. Así. El rey quedó tan murnio que dijo, De ahora en adelante, el que salve a la Xana y la princesa va a ser el nuevo rey del reino. y resulta que esta noticia corrió por todos los rincones del reino. Y había un lugar en las montañas donde vivía un neno que lo llamaban Pascualín. Pascualín que vivía con la madre y con el caballo que tenía. Tenía un caballo Pascualín que recorría. Bueno, dicen que era muy veloz. Aquí está Pascualín. Pascualín. Uy, estaba maquillándose para salir. Y Pascualín dijo,
Mama, mama, mama. Mama, yo quiero ir a salvar a la Xana. ¡Ay, Fiulama, va a cometer el cuélebre, pero si comió a los guerreros! Ya, pero yo tengo un arma secreta. ¿Eh? ¿Que tienes un arma secreta? Sí, tengo un arma secreta. ¿Y cuál hay? Y es secreta, mamá. Ah, claro. No la puedo decir a nadie. Ni siquiera a tu madre. No, y un secreto. Ah, vale, Fiu. Pues ten cuidado, ¿eh? Montó en caballo y... Tocotot, 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 tocotot. Bajó a la montaña. Tocotot, 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 tocotot. Acabaron llegando. ¿Quién ye? Cuélebre, culebrón, sal de Sicuebón. ¡Ja! ¿Qué quieres, guaje? ¿Qué quiero? Que sueltes a la Xana y la princesa. ¡Ja! Anda, marcha, que te zampo, ¿eh? Marcha, que zampea a guerreros más fuertes que tú. Ya, pero yo tengo un arma secreta. ¿Eh? ¿Tienes un arma secreta? Sí, ¿Cuál hay, y es secreta. Ah, claro. Va. Y es mentira, está vacilándome. Voy comete igual. ¿No tiemblas? ¿No me tienes miedo? No, porque tengo un arma secreta. Ah. ¿Tiene un arma secreta? Va. Va, eso lleva a meterme miedo. Voy a zampar igual. ¿Pero cómo puede ser que no me tengas miedo? Porque tengo un arma secreta, pesado. Ah. Y es mentira, no tiene ningún arma secreta. Va. Lo voy a comer. Ahora no paro, ¿eh? Pero antes de que lo comiera, Pascualín sacó el arma secreta. ¿Eh? Dísteme un beso. Sí, esa es el arma secreta. Nunca nadie me diera un beso antes. Claro, por eso ya es tan malo. Pero si sueltas a la Xana y la princesa, vamos a venir contigo a jugar todas las tardes. Vale. Y desde entonces, la Xana, la princesa, Pascualín, la madre y el caballo van todas las tardes a jugar con el cuélebre. Pican a la puerta, el cuélebre dice: ¿Quién ye? Y ellos dicen: Cuélebre, cuelebrón, sal de Sicuebón. Sale y ellos montan encima y hace de columpio. ¡Ay! ¡Mancástete! ¡No! Vale. Y cuando cansa, hacen beso de caballo. Y colorín color cuélebre, acabó el cuento del cuélebre. Madre mía. La historia que estaba aquí metida en este garipo. Pero la historia más rara, tremenda, que me pasó a mí con estos seres mitológicos, fue una que me ocurrió una vez, porque resulta que pasó por mi molino un vagabundo. ¿Sabéis lo que hay un vagabundo, verdad? Uno que anda vagando por el mundo. O sea, quiere decir que hay uno que anda por el mundo pidiendo porque no tiene casa y no tiene tampoco casi dinero para comer. Entonces un día llegó un vagabundo. ¿Sabéis cómo llaman a los vagabundos en el occidente de Asturias? Los llaman prove das portas. Que quiere decir, eres un pobre que va por las puertas, pidiendo. Pues resulta que vino este prove das portas pidiendo y me pidió si yo podía dejarle mi molino para dormir. Y bueno, allí se metió a dormir y cuando eran las 12 de la noche, en el cuarto
de al lado del molino, sintió un ruido, como de tejas que caían. ¡Plaf, plof, cataplum! Y entonces se asomó, miró por un furaquín, y era el diablo burlón. El diaño burllón, con pates de cabra, que dijo: ¡a ver! ¡Diañinos! Y al momento empezaron a aparecer un montón de diablos pequeñinos, eran como él pero en pequeño, y dijo: ¿qué cosas males hicisteis hoy? Y entonces los diaños pequeñinos empezaron todos a hablar: yo, porque ya sabéis que para ser malos y diaños grandes como yo, tenéis que hacer muchas maldades desde pequeñinos. Entonces uno dijo: yo, mira qué maldad hice, diaño. Resulta que agarré un montón de clavos, tirélos para la carretera, pasaron varios coches y pincharon las ruedas y pasaron unos ciclistas y cayeron. Así me gusta. ¿Más maldades? Otro dijo: pues yo agarré una piedra y la tiré contra una farola y la rompí. Así me gusta. ¿Alguna maldad más? Pero entonces, uno que era el diablo más pequeño, pero que tenía cara de malo, dijo: yo, por mi culpa, va a morir una paisana. ¿Que va a morir una paisana por tu culpa? Sí. Cuenta, cuenta. Resulta que esa paisana tiene que tomar una medicina y yo la escondí. La tiré en el comedero de una vaca en la cuadra. ¡Qué malo eres! Soy muy malo, sí. ¿Tú vas a ser como yo? Sí. Hasta los demás diaños dijeron: ¡hala! Este pasóse, ¿eh? Muy bien. Pero resulta que el vagabundo que estaba mirando aquello, ¿os acordáis, no? Que estaba el vagabundo, salió del molino y fue corriendo donde estaba la paisana, que la pobre paisana ya estaba en la cama con los parientes alrededor rezando, y dijo que sabía dónde estaba la medicina, que estaba en la cuadra, en el comedero de una vaca. Bueno, así se salvó la paisana, le dieron la medicina y se lo agradecieron mucho al vagabundo. Tanto se lo agradecieron que resulta que como aquella paisana tenía 2 cases, pues dieron una al vagabundo. Y entonces el vagabundo ya no fue vagabundo porque ya tenía una casa. A lo mejor podía seguir siendo pobre, pero ya no era vagabundo porque ya tenía una casa. Y al otro año resulta que pasó por su casa otro vagabundo y dijo: meca, pero tú antes no eras como yo, un pobre que andaba pidiendo, un prove de pedir. Dijo: ya, pero me pasó lo del molino, y contó lo del molino. Y este otro vagabundo, que era un poco envidioso, pensó: pues si él tiene una casa, yo también la voy a tener. Y se metió en el molín sin pedirme permiso. Y estuvo todo el rato mirando, ni siquiera durmió. Y a eso de las 12 de la noche, ¿quién creéis que apareció? ¡Cataplum! El diaño burllón, que dijo: a ver, diañinos, ¿sabéis que para ser tan malo como yo, tenéis que hacer muchas maldades? ¡Ah! ¿Qué maldades hicisteis hoy? Entonces dijo uno: yo robé. ¿Qué robaste? Robé nueces. Bien. Otro: yo robé. ¿Qué robaste? Ablanes. ¿Sabéis lo que son ablanes? Avellanas. Otro: yo robé. ¿Qué robaste? Nueces. ¿Ninguna maldad más? Y se quedaron todos parados. Y se cogió un enfado. Se enfadó tanto el diaño burllón. Pero bueno, ninguna maldad más. ¡Ninguna maldad más! Que entonces dijo aquel diaño tan pequeño, que era el que más cara de malo tenía: bueno, está ocurriéndoseme otra maldad. Podemos coger las nueces, avellanas y castañas y cascailes
en culo a ese vagabundo que nos está mirando, por envidioso. ¡Muy bien! Y entonces fueron corriendo detrás de aquel vagabundo y por envidioso le fueron cascando ¡pam! Les castañes, les ablanes y les nueces en culo. ¡Pa, pa, 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 pa! Y colorín coloraño acabó el cuento del diaño. Madre mía, cuando yo me enteré de que tenía diaños burllones en el molín, madre mía, ¿sabéis lo que hice? Fui a ver a mi abuela, porque mi abuela sabía pasar el agua para cuando tenías mal de ojo y sabía conxuros. ¿Sabéis lo que hay un conxuro? Más o menos, una frase que tú repites mucho, para que el miedo que tengas se vaya. Y entonces díjome 3 frases de conxuro. Y yo fui un día para deshacerme de los diaños burllones del mimolín. Fui por la noche, porque los conxuros hay que hacerlos cuanto más miedo tengas. Fui de noche por tu miedo. Pero como sabía los conxuros, estaba protegido. Y empecé cuando lo vi. Fuera los diaños pa' todos los años, fuera los diaños pa' todos los años, fuera diañinos de los molinos, fuera diañinos de los molinos. Fuera burllones de mis posesiones, fuera burllones de mis posesiones. ¡Ay! ¡Uy, pero no marchaban! Así que seguí, porque cuando tienes mucho miedo, lo mejor ya es seguir. Fuera diaños pa' todos los años, fuera diañinos de los molinos, fuera burllones de mis posesiones. ¡Ay! Y seguí, igual podéis ayudarme, ¿no? A ver. Fuera diaños pa' todos los años, fuera diaños pa' todos los años, fuera diañinos de los molinos, fuera diañinos de los molinos, fuera burllones de mis posesiones, fuera burllones de mis posesiones. ¡Ah! Y marcharon. No hay mayor truco para cuando tienes miedo que inventar un conxuro. Siempre tardan un poco en marchar del todo. ¿Y sabéis para dónde marcharon? Ahora vais a aprender cuál fue el origen de una historia que igual la conocéis, porque resulta que aquel diaño burllón, ¿sabéis a dónde se fue a vivir cuando marchó del mimolín? ¿A dónde? A debajo de un puente. Que por cierto, hay otro sitio donde a veces duermen los vagabundos, pero esta vez no era un vagabundo, era el diaño burllón. Vivía en un puente y no dejaba pasar a nadie, porque por aquí había un río. Y a un lado del puente vivían 3 cabres. Una era pequeña, otra mediana y otra grande, como los chivos chivones. El diaño no dejaba pasar a nadie por el puente. Y ellos, mirad, tenían ya la hierba, bueno, ya no existía hierba, todo era tierra, pero para el otro lado había una hierba buenísima. Así que dijo una vez el pequeño, mirad, tenemos que pasar la ponte, porque si no vamos a morir de fame. Ya, pero tal diaño, pero tengo una idea, mira. Bla, 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 bla. Paredme buena idea. Vale. Otra manera de vencer el miedo es tener un plan. Y los chivos chivones tenían un plan. Y la primera parte del plan era que el chivo chivón pequeño fuera hacia el puente. Que como era pequeño, iba cantando patín, 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 patín.
Patín, patín, patín. Patín, patín, patín. Patín, patín, patín. Patín, patín. ¿Quién hace patín, patín, patín? Yo, el chivón pequeño. Te voy a comer. No me comas, porque mira, ¿Qué? si me comes a mí voy a ser como un pincho. Vas a quedar con fame. Pero si aguardas por mi hermano el mediano, pues entonces vas a poder comerlo y vas a quedar bien fartuco. Ah. Voy a comerte a ti y a tu hermano. No, si me comes a mí, mi hermano ya no viene. ¿Qué piensas, que ya es tonto? Ah. O sea, ¿qué hago? Pues déjame pasar a mí y después comes a mi hermano. O sea, dejo de pasar a ti y después a tu hermano. ¡Am! Sí. Vale, anda, vale, venga, anda, pasa. No lo entendí muy bien, pero pasa. Ah. Patín, patín, patín. Patín, patín, patín. Qué buena estaba la hierba. Así que la segunda parte del plan consistía en que el chivo chivón mediano iba a ir hacia el puente cantando patam, patam, bueno, un poco más grande, patam, 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 patam. ¿Quién hace patán, patán, patán? Yo, el chivo chivón mediano. Voy, comete. ¿Por qué te voy a comer? ¿Por qué? Porque sí. Pero es que mira, si me comes a mí, después vas a quedar fartuco por un día. Pero si aguardas y me dejes pasar, después mi hermano mayor y es tan grande que puedes congelarlo y comes para todo el invierno. Ah, Méteslo en un arcón y pista. ah. Qué buena idea. Un arcón. Sí, yo muy útil un arcón. Ah, claro. Voy, comete a ti y a tu hermano. No, si me comes a mí, mi hermano ya no viene. ¿Piensas que yo tonto? Ah, Déjame pasar a mí y después comes a mi hermano. estáis liándome, ¿eh? Estáis liándome, los hermanos. Pero bueno, pasa, pasa, pasa. Pero no te lo creas, ¿eh? Patam, 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 patam. Bien, pues ahora quedaba la parte última del plan. El chivo chivón grande fue al puente cantando Patum, patum, patum. Patum, patum. Patum, patum, patum. Patum, patum, patum. Patum. ¿Eh? Patum, patum, patum. Patum, patum, patum. Tú. Patum, patum. ¡Estaba haciendo caca! Oh, ¡Es que venís en el peor momento, hombre! ¡Te voy a comer! ¿qué vas a cometer tú a mí? ¡Sí, voy a comerte! ¿Tú a mí? ¡Sí, yo a ti! ¿Tú a mí? ¡Sí, yo a ti! Aguarda un momento. Y entonces, el chivo chivón grande echó carrera para atrás. Hizo un furaco en la tierra con la pezuña y empezó a bufar. Y empezó a correr truñendo contra el diaño burllón. Te voy a comer. Voy, comete. Voy, comete. Esta parte vamos a hacer en cámara lenta. Voy, comete. No, por favor. Patum, 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 patum. Bueno, yo pienso que esto igual ya era pasase, ¿no? Patum, 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 patum. Y el chivo chivón grande pasó al otro lado y era tan buena la hierba que los tres chivos chivones se convirtieron en chivos chivones enormes. Ay, ¿sabéis qué fue del diaño?
Bueno, que al final, ¿qué te digo yo? Pues reflexioné y resulta que me fice un diaño burllón bueno que dexaba pasar a todo el mundo por la puente y hasta yo empecé a comer hierba también y lechugues y hasta el diaño piquiñín aquel que era tan malo, ahora es bueno y es muy amigo mío. ¿Queréis verlo? ¡Eh! ¡Diaño! ¿Aquí? ¿Qué quieres, papa? ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Hola! Mira, papa, aprendí una cosa de ella, una adivinanza. Dígotela. Vale, a ver. Entre dos peñes feroces sale un paisano pegando voces. Eso y una gochada, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis qué ye? Entre dos peñes feroces sale un home dando voces. ¡El peu! ¡Ah! ¡El peu! ¡Ay, fiu! Estás en esa fase del peu, ¿eh? Sí, papa, encántame. Bueno, anda. Vamos, chao una sistuca. Y, colorín coloraño, acabó el cuento del diaño. Bueno, pues parece que ya vi todos los animales mitológicos. Sí, porque la huestia... Llegué la huestia no me cabía aquí. La huestia hay una procesión que sale de noche de... Bueno, además puede dar mucho miedo, ¿eh? Esa para otro día. Ah, bueno, fáltame la sirena o serena, porque cuando cae el agua de la nube, cae en la mar, y en la mar vive la sirena. Así que... ¡Sácame! ¡Que estoy aquí! ¡Aquí yo! Mamina, creo que ya el traso. Creo que ya el traso. Me cambió las cosas de sitio. ¿Dónde estabas? Aquí abajo. Está aquí. A ver. Fixaivos. ¿Cómo son los trasos? Mirad qué cara tiene. A mí recuérdenme a los diaños burllones, pero sin ser tan malos. A ver. Así que tú es el trasgu tracamundión que anda cambiándome las cosas de sitio, ¿eh? Sí, pero puedo explicarte. ¿Cómo te llames? Llámame Nalón. Nalón. Llámate como un río. Sí, claro. No hay nenos que se llamen Enol como un yagu. Pues yo llámame Nalón como un río. Pero la historia de por qué me llamo Nalón es una historia, ¿eh? Porque resulta que yo antes, como todos los trasgos, no tenía nome. Pero estaba un día paseando la vera del río Nalón y llamóme una vaca. Y dime la vaca... ¿Fai de vaca? ¿Qué o? Que sí, que no puedo mostrar una vaca aquí. Pon voz de vaca. ¿Como hay una voz de vaca? Bueno, tiene un poco acento humano, pero va para vaca, venga. ¡Dime la vaca! Oye, Nalón, tú... ¿Por qué no te pones debajo de mi rabo un momento? Y yo, claro, olvidóseme que yo facía muchas pifias a las vacas, olvidóseme, y entonces puseme debajo de su rabo y dije, ¿qué quieres, vaca? Y la vaca no decía nada. Y yo, ¡vaca! Y la vaca nada. ¡Vaca! Mamina, y cuando estaba yo con la boca abierta, ¡vaca! ¡Fíjame la vaca! ¡Guau! ¡Fíjame caca! Yo marché corriendo y tiréme al sitio más cercano donde había agua, al Nalón. Mamina, conseguí limpiar toda la caca, pero de aquella bajaba el Nalón un poco contaminado y el pelu, mira que melu,
tuve que lo teñir de colorado, gústate. Pero venguéme, venguéme de la vaca, y esa noche cogí hierba de la vaca, ¿y sabéis dónde la escondí? Metíla debajo del trubiecu del bebé. ¿El trubiecu qué era? La cuna, debajo de la cuna del bebé. Y al día siguiente dime la vaca. Venga, va. Oye, Nalón, tú no verías la mi hierba por ahí, ¿no? ¿Qué va? Yo no vi nada. No me la esconderías tú que ya es un trasgo, ¿no? ¿Qué va? Yo no me escondí nada. ¿Por qué te ríes? Reíme, porque cuando digo mentiras, entrame la risa. Así que como no me pilló, dije, pues voy a esconder otra cosa. Al perro, porque el perro, no me gusta andar siempre escorriéndome y ladrándome. ¿Y sabes lo que yo escondí al perro? El hueso. Sí, agarré el hueso al perro, hice una furaca grandona en suelo, escondí el hueso y dime al día siguiente el perro. ¡Wow! ¡Wow! Tú no mires el mi hueso por ahí, Nalón. ¿Qué va? Yo no vi nada. No me lo esconderías tú, que ya es un trasgo. No, no escondí nada. Así que como no me pilló, animéme a esconder algo a un animal que no me gusta nada porque es el animal más puerco y más cerdo que existe. El gochu. Así que el gochu escondí la duerna. Que la duerna y ese cacharro de madera grandón donde comen los gochos, entonces emburrí la duerna toda la noche, llévala pa'l monte, tapéla con fuella bien tapadina y dime al día siguiente el gochu. Oye, Nalón, tú no verías la mi duerna por ahí, ¿no? No, no vi nada. Oye, Nalón, no me la esconderías tú, que es un trasgo, ¿no? ¿Qué va? Yo no escondí nada. Así que como tampoco me pilló el gocho, decidí ir a por un animal que es el animal que yo más odio. ¿Sabéis cuál es? Un animal que siempre fa ca, 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 ca. ¡Qué asco me dan! Por favor, que no oso! Sí, la gallina, tarrezo les gallines, estos fion de les pites. Y escondillos, el maíz. Ah, el maíz. ¿Y el maíz cómo estaba? ¿En la panolla o desgranado? ¿Estaba suelto? Estaba suelto el maíz, estaba suelto. Ah. Creo que ya sé lo que va a pasar. Sabéis que los trasgos tienen un furaquín en la mano, ¿no? Entonces yo llegué y iba con una bolsa y le iba a poner el maíz en la bolsa, los granos en la bolsa, pero claro, yo apañábalos, echábalos en la bolsa, pero yo que no los echaba, porque caíanseme pel furacu de la mano, por este agujero que tengo aquí, y ¡ay! Y caían, y caían, y yo puseme muy nervioso, porque yo pongo muy nervioso a la primera de cambio, y empecé, ¡ay! Aquí y esto, ¡ay! Que no puede ser, ¡ay! Armé tal escandalera que tiré un montón de cosas que había por allí, desperté a les pites se echaron a correr detrás mío, y yo corría de les pites corrían detrás mío, y también venía el gallo, y decía al gallo, ¡Kikiriki! Ahora reímonos de ti. y decían les pites, ¡Cucurucú! Ahora no ríes tú. y yo corriendo, pues acabé escondiéndome en el tu molín. ¿Puedo quedar contigo en el molín? Y es que si no me dejes quedar contigo y salgo, están esperándome fuera, para darme una camada. Yo no vi ningún gochu, ningún espites. ¿Los visteis fuera del teatro? No. Ahí, en el fontán. No, además, hoy que hay mercado, iban a ver una vaca, un espites, que va. Que sí, que están ahí, están escondidos. Bueno, voy a dejarte quedar conmigo con una condición. Que nunca más me escondas les cosas ni me cambies les cosas de sitio. Val, prométote que no te voy a cambiar las cosas de sitio. Prométemelo otra vez. Despacio. Val, prométote que no te voy a cambiar las cosas de sitio. Bien. ¿Otra vez?
No te voy a cambiar nada de sitio. ¿Qué faes? Tengo frío. Frío. ¿Pero cómo faes todos esos paravanes? ¡Estoy haciendo yoga! Pero bueno. Bueno, anda, voy a dejarte quedar conmigo. ¡Bien! Pero un día, ¿eh? A prueba. Val, tranquilo que no te cambio nada. Vaya, oh. Vaya. Estáis con él, ¿eh? Vaya, oh. Que yo no digo mentiras. Bueno, anda. Voy a dejarte una noche de periodo de prueba y, para celebrar que acabamos estas historias y que quedas conmigo, vamos a cantar el cantar del trasgu, que además podéis dar palmes al son que marque el mi pie y el trasgu. A ver, ¿tú cómo lo marques? ¿Con la cabeza o con la mano? Venga, con los dos. Bravo. Pica el trasgu en un molín, la molinera no ni quiere abrir. Pero como yo un pillín y se coló per un furaquín, Ya está dentro el pillín, faciendo maldad, experto el molín. abre los sacos de fariña y los esparde per toda la cocina. Entra trasgu, entra, corre, corre, entra, que la molinera te va a pillar. Entra, trasgu, entra, corre, entra, si la molinera te ve te echará. Entra trasgu, entra, corre, corre, entra, que la molinera te va a pillar. Entra trasgu, entra, corre, corre, entra, si la molinera te ve te echará.